¿Alguna vez has sentido que después de los 40 años tu vida está cambiando de manera inesperada? En la Biblia, la edad de 40 años tiene un profundo significado espiritual. Representa un tiempo de prueba, transformación y nuevos comienzos. Moisés tenía 40 años cuando dejó Egipto y otros 40 cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Hechos 7:30. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Mateo 4:2. Estos ejemplos nos revelan que llegar a los 40 no es el final, sino el inicio de una nueva etapa llena de propósito y dirección divina. Hoy exploraremos qué dice la Biblia sobre este momento crucial y cómo Dios puede estar preparando algo extraordinario en tu vida. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti en esta nueva temporada? A lo largo de la historia, Dios ha utilizado ciertos momentos de la vida para marcar transiciones profundas, y la edad de 40 años es uno de esos umbrales espirituales que significan transformación y renovación. En la Biblia, el número 40 aparece repetidamente como un tiempo de preparación, prueba y finalmente un nuevo comienzo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a su pueblo. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. El diluvio duró 40 días y 40 noches, preparando la tierra para un nuevo pacto con la humanidad. Estos eventos no son coincidencias, sino patrones divinos que muestran que después de este período, Dios abre puertas que antes permanecían cerradas. Pero ¿qué significa esto en la vida de una persona que ha llegado a los 40 años? ¿Es acaso el fin de un ciclo o el verdadero comienzo de la misión que Dios ha preparado desde antes del nacimiento? En la juventud, la vida está llena de búsqueda, aprendizajes y desafíos que a menudo nos hacen sentir que estamos en constante preparación. A los 40, sin embargo, algo cambia. Muchas personas experimentan un despertar, una claridad que antes no tenían. Lo que antes parecía incierto comienza a tener sentido. En Isaías 40:31 leemos: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo revela una verdad profunda. Después de un tiempo de preparación, Dios renueva nuestras fuerzas para la misión que realmente nos corresponde. Lo que hasta ahora parecía una acumulación de experiencias inconexas se transforma en un propósito divino que finalmente se revela con claridad. La historia de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios usa la edad de 40 años para marcar el inicio de algo mayor. Moisés creció en el palacio de Faraón, rodeado de lujos, pero con una identidad que aún no comprendía completamente. Fue hasta los 40 años que, impulsado por un ardiente deseo de justicia, tomó una decisión que lo llevó a huir al desierto. Hechos 7:23-29. Allí pasó otros 40 años, lejos del esplendor de Egipto, en un tiempo de formación y humillación. Solo después de este periodo, cuando tenía 80 años, Dios lo llamó desde la zarza ardiente para liderar la mayor misión de su vida. Esto nos muestra que la primera mitad de la vida es a menudo solo la preparación para el verdadero llamado. Lo que parece ser un punto de crisis puede ser en realidad el momento exacto en el que Dios está preparando un encuentro transformador. Este patrón no se limita a Moisés. Jesús mismo vivió una vida de preparación hasta los 30 años, pero antes de iniciar su ministerio pasó por 40 días de ayuno y prueba en el desierto. Mateo 4:2. Este tiempo de transición fue necesario para fortalecerlo antes de la gran misión que tenía por delante. En el desierto enfrentó tentaciones, dudas y desafíos que lo prepararon para caminar con autoridad en el propósito del Padre. Así también, cuando una persona alcanza los 40, es posible que pase por una temporada de cuestionamientos, pruebas y redefinición. Pero este proceso no es para destruir,
sino para fortalecer y dar claridad sobre lo que viene. A menudo, el mundo presenta los 40 años como una etapa de crisis, pero desde la perspectiva de Dios es una puerta a la plenitud. Muchas de las personas que han sido usadas poderosamente por Dios no vieron la manifestación completa de su propósito, sino hasta después de esta edad. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa de convertirlo en padre de una gran nación, pero pasó por décadas de preparación antes de que esta promesa se cumpliera. Génesis 12:4. Sara, su esposa, pensó que el tiempo de fructificar había pasado, pero Dios tenía otro plan. En Génesis 18:16, el Señor le dice: ¿hay algo imposible para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Este pasaje nos recuerda que la percepción humana del tiempo no es la misma que la de Dios. Lo que parece tardanza es, en realidad, el tiempo exacto en el que Él quiere obrar. Cuando alguien llega a los 40 años, comienza a notar que ciertos sueños que parecían inalcanzables, de pronto comienzan a materializarse. Es el momento en el que las habilidades, experiencias y lecciones aprendidas convergen en una dirección clara. Dios no desperdicia nada. Cada experiencia vivida, incluso los fracasos, ha sido parte de la formación para lo que está por venir. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más reconfortantes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una verdad que muchas veces solo comprendemos con madurez. Antes, las pruebas parecían injustificadas, los caminos parecían confusos, pero al llegar a esta nueva etapa, las piezas comienzan a encajar. Hay un momento en la vida de cada creyente en el que Dios llama a mirar hacia adelante, a no lamentarse por lo que quedó atrás, sino a avanzar con fe. Pablo lo expresa de manera contundente en Filipenses 3:13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces, al llegar a los 40, las personas pueden sentirse atrapadas en el remordimiento por decisiones del pasado, en la nostalgia por tiempos que ya no volverán, o en el temor de que el tiempo se ha agotado. Pero Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Para Él, cada estación tiene un propósito, y la edad nunca es un límite para lo que quiere hacer. El rey David también vivió un proceso de madurez antes de ver la plenitud de su reinado. Fue ungido cuando era joven, pero pasó años enfrentando pruebas antes de ocupar el trono. En esos años de espera, desarrolló la sabiduría y el carácter necesario para liderar a Israel. Algo similar ocurre cuando llegamos a la madurez. Es el tiempo de cosecha de todo lo que se ha sembrado en los años previos. Aquellos que han permanecido fieles verán el fruto de su obediencia. Salmo 92, 12-14 lo expresa de manera hermosa. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Lo que sucede después de los 40 años no es un cierre, sino una nueva oportunidad para caminar con mayor claridad en el propósito divino. En el tiempo de la Biblia, esta era la edad en la que los sacerdotes comenzaban a ejercer funciones de mayor responsabilidad. Números 4:3 menciona que los levitas debían servir en el tabernáculo desde los 30 hasta los 50 años, mostrando que la madurez era crucial para ejercer el liderazgo espiritual. De la misma manera, hoy Dios sigue llamando a muchos en esta etapa de la vida a un nivel más profundo de propósito y servicio. Es el tiempo en el que se dejan atrás las inseguridades de la juventud y se abraza la identidad que Dios ha formado a lo largo de los años. Es cuando el carácter ha sido moldeado y el corazón está preparado para recibir lo que antes no estaba listo para manejar. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová
endereza sus pasos. Lo que antes parecía un camino incierto, ahora toma dirección bajo la guía del Señor. Cada transición en la vida es una oportunidad para confiar en que Dios sigue teniendo el control. A los 40, cuando muchos creen que las oportunidades comienzan a disminuir, la Biblia nos muestra que es justo cuando Dios empieza a desplegar su plan de manera más clara. La pregunta no es si aún hay tiempo, sino si estamos dispuestos a creer que lo mejor está por venir. La vida, según la perspectiva de Dios, no se mide en años, sino en propósito. Al llegar a los 40, se atraviesa un umbral en el que la visión se aclara y el pasado comienza a revelar su significado. Los años anteriores no han sido en vano, sino una etapa de formación que ahora cobra sentido. En la Escritura, el número 40 no es casualidad, sino un símbolo de preparación y madurez espiritual. Moisés fue llamado en el desierto después de 40 años de anonimato, y Jesús se fortaleció en la prueba antes de iniciar su ministerio. Este patrón muestra que la verdadera misión de una persona muchas veces comienza cuando el mundo cree que ha alcanzado su punto máximo. Pero Dios no se rige por los tiempos humanos. Lo que parece una estación tardía es en realidad el momento exacto en el que su propósito se manifiesta con mayor claridad. El corazón de quien ha caminado 4 décadas por la vida ya no es el mismo que antes. La juventud, con sus impulsos y búsquedas, deja paso a una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Lo que antes parecía urgente ahora se ve con otra perspectiva. Eclesiastés 3:1 recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es un llamado a la resignación, sino a la certeza de que cada temporada tiene su propósito y que después de los 40 la vida no se apaga, sino que se enciende con una luz más clara. Dios ha utilizado este número en la Escritura para marcar transiciones, y no es diferente en la vida de aquellos que han alcanzado esta etapa. El ministerio de Jesús es una demostración perfecta de que la espera nunca es pérdida de tiempo. Pasó años en el anonimato, creciendo en sabiduría y estatura hasta que llegó el momento de revelarse al mundo. No hubo prisa, porque cada experiencia formó el carácter que sostendría su misión. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Esta misma progresión ocurre en la vida de aquellos que han caminado con Dios. La madurez no es solo cuestión de edad, sino de haber sido trabajado por el alfarero divino hasta llegar al punto exacto en el que el propósito puede desplegarse sin obstáculos. Los 40 años en la Biblia no representan decadencia, sino consolidación. Moisés, después de haber sido príncipe en Egipto, pasó 4 décadas en el desierto antes de recibir la revelación que cambiaría su vida y la historia de su pueblo. En ese encuentro con la zarza ardiente, Dios le mostró que todo lo vivido había sido preparación y que la verdadera misión apenas comenzaba. Éxodo 3:10 dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No importaba el tiempo que había pasado ni su edad. Lo que importaba era que Dios lo había llamado en el momento preciso. Cuando se llega a esta etapa, es natural mirar atrás y preguntarse si se han aprovechado bien los años. Pero la Escritura no enseña a lamentar el pasado, sino a redimirlo en el presente. Joel 2:25 es una promesa para aquellos que sienten que el tiempo ha sido desperdiciado. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo da un nuevo comienzo, sino que también es capaz de restaurar lo que parecía perdido. La clave está en no aferrarse a lo que quedó atrás, sino en caminar con confianza hacia lo que viene. El liderazgo en la Biblia se fortalece con la edad. En Números 8:24-25 se establecía que los levitas comenzaban su servicio a los 25 años, pero su ministerio pleno llegaba a los 30 y servían hasta los 50. Este detalle no es menor. Muestra que la madurez es un requisito en el servicio a Dios. No es un límite.
sino un recordatorio de que cada etapa tiene su función. Después de los 40, la vida no se reduce, sino que se enriquece con la sabiduría adquirida. Y es precisamente esa sabiduría la que Dios usa para su propósito. La historia de Caleb también es una prueba de que la edad no es un obstáculo para recibir la promesa de Dios. A los 40 años fue enviado con los espías para reconocer la tierra prometida. Fue uno de los pocos que creyó que podían conquistarla, pero tuvo que esperar 45 años más para ver el cumplimiento de la promesa. En Josué 14, 10 a 11, cuando finalmente llegó el momento, Caleb declaró: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Aún hoy soy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Su edad no fue un impedimento, porque Dios había preservado su fuerza y su propósito. En este punto de la vida, lo que antes se percibía como obstáculos pueden ser entendidos como herramientas que Dios ha usado para formar el carácter. Las decepciones, las pruebas y los desiertos han sido el campo de entrenamiento para la etapa que ahora se presenta. Isaías 46:4 es una promesa firme para quienes sienten el peso de los años. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. No hay pérdida en los planes de Dios. Lo que ha sido forjado en el fuego del tiempo se convierte en un instrumento afinado para cumplir su voluntad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. No porque Dios los hubiera olvidado, sino porque en ese tiempo estaba formando en ellos una nueva mentalidad. No podían entrar a la promesa con la misma mentalidad de esclavitud con la que salieron. Del mismo modo, al llegar a la madurez, se deja atrás la forma de pensar de la juventud y se adopta la perspectiva de alguien que ha sido moldeado por la experiencia y la fe. La transición de los 40 años no es un final, sino un punto de inflexión en el que se deja el desierto para entrar en la plenitud del propósito divino. La Biblia no presenta la edad como una limitación, sino como una etapa en la que Dios sigue obrando con poder. En Job 12:12 se afirma que en los ancianos está la ciencia y en la larga vida la inteligencia. Esta declaración muestra que la sabiduría no es un obstáculo, sino un regalo que se adquiere con los años. Aquellos que han caminado con Dios por décadas han aprendido a discernir su voz, a confiar en sus tiempos y a no desesperarse por lo que el mundo considera éxito o fracaso. El llamado de Dios no caduca con la edad. Moisés no fue llamado cuando era joven, sino cuando ya había vivido una vida entera. Abraham recibió la promesa cuando otros habrían pensado que su tiempo había pasado. Caleb reclamó su herencia cuando muchos habrían creído que ya no tenía fuerzas para luchar. Cada uno de ellos es una prueba de que Dios no se rige por los calendarios humanos, sino por su propósito eterno. En Isaías 55, 8 a 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Después de los 40, lo que queda por delante no es una vida en declive, sino un tiempo de consolidación. Es cuando las pruebas han dado fruto en carácter, la fe ha sido refinada y la visión se ha aclarado. Lo que parecía incierto ahora tiene sentido, porque Dios ha estado guiando cada paso. El verdadero propósito no comienza en la juventud, sino cuando se ha alcanzado la madurez para sostenerlo. Cuando Dios marca una nueva etapa, lo hace con la certeza de que todo lo anterior ha sido preparación. Y en su tiempo perfecto, cada promesa que ha sido sembrada en el corazón comienza a dar fruto. La vida en las manos de Dios no se mide por la cantidad de años, sino por la profundidad del propósito. A los 40, la visión se afina y el pasado comienza a revelar su significado.
Lo que antes parecía un conjunto de eventos desconectados, ahora se muestra como una obra meticulosamente diseñada por Dios. La Biblia presenta esta etapa no como un punto de llegada, sino como el momento en el que el propósito se despliega con mayor claridad. En Éxodo 7:7, Moisés tenía 80 años cuando enfrentó a Faraón, lo que significa que los 40 previos fueron una fase de preparación, no de olvido. En su juventud, su impaciencia lo llevó a actuar por su cuenta, pero solo después de haber sido moldeado en el desierto, pudo regresar con la autoridad de Dios. La vida, según la Escritura, no se acelera ni se detiene por la edad, sino que sigue un ritmo divino que no puede ser interrumpido. El número 40 aparece en la Biblia como un periodo de transformación, donde el carácter es forjado y la fe es puesta a prueba. Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones que definieron su autoridad espiritual. En Mateo 4:4, al responder a la tentación, declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta declaración se revela que el verdadero sustento no proviene de los logros acumulados, sino de la dependencia absoluta en la dirección de Dios. Cuando una persona llega a esta etapa, la percepción del tiempo cambia. Las promesas que parecían tardar comienzan a cumplirse con precisión. Abraham recibió la promesa de descendencia mucho antes de verla cumplida. En Génesis 18:14, Dios le preguntó: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No se trataba de un retraso, sino del momento exacto en el que la promesa debía cumplirse. La fe no solo consiste en creer en lo que Dios dice, sino en confiar en que su tiempo es perfecto. En la cultura bíblica, la madurez es vista como un atributo esencial para ejercer liderazgo. En 1 Timoteo 3:6, Pablo advierte que un neófito no debe ser puesto en autoridad, porque corre el riesgo de llenarse de orgullo. La sabiduría no se obtiene de manera instantánea, sino a través de años de aprendizaje y corrección. Moisés no estaba preparado cuando intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, pero después de 40 años en el desierto, entendió que la verdadera autoridad proviene de la obediencia a Dios. El pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida inmediatamente después de salir de Egipto. Deuteronomio 8:2 explica que Dios los hizo caminar 40 años en el desierto para probar lo que había en sus corazones. No era una demora sin propósito, sino un proceso necesario para despojarlos de la mentalidad de esclavitud y prepararlos para la responsabilidad de poseer la tierra. Cuando una persona atraviesa un tiempo de espera prolongado, no es porque Dios haya olvidado su promesa, sino porque está formando la capacidad de sostener la bendición sin perder la dirección. El rey David recibió la unción cuando aún era un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Pasó años huyendo de Saúl, enfrentando pruebas que lo prepararon para reinar con justicia. En Salmo 78:72 se dice que los apacentó con la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. La integridad y la pericia no se desarrollan de la noche a la mañana, sino a través de años de fidelidad en lo poco antes de ser puestos sobre lo mucho. La sociedad puede ver la edad como una limitación, pero la Escritura muestra que es el tiempo en el que Dios usa a una persona con mayor efectividad. En Job 12:12 se afirma: en los ancianos está la ciencia, y en la larga vida la inteligencia. Esto no es una referencia a la acumulación de información, sino a la capacidad de discernir lo que realmente tiene valor. Después de los 40, la urgencia de la juventud se transforma en una certeza inquebrantable de que Dios sigue obrando, incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Jesús enseñó que el fruto se manifiesta en su debido tiempo. En Juan 15:5 declaró: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto.
La clave no está en la velocidad con la que se alcanzan las metas, sino en permanecer conectados a la fuente de toda vida. Aquellos que han sido formados en la paciencia descubren que el verdadero éxito no se mide en logros inmediatos, sino en la constancia de la fe. Caleb, después de 45 años de espera, seguía firme en su confianza en la promesa de Dios. En Josué 14:11 afirmó: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora para la guerra, y para salir y para entrar». No permitió que el tiempo debilitara su fe, porque sabía que lo que Dios había prometido seguiría vigente sin importar los años transcurridos. La edad no determina la fuerza, sino la confianza en aquel que renueva las fuerzas del que en él espera. Cuando Moisés recibió la orden de liberar a Israel, su primera reacción fue dudar de su capacidad. En Éxodo 4:10 dijo: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Pero Dios no lo llamó por su elocuencia, sino por su disposición a obedecer. La madurez espiritual no se trata de habilidades humanas, sino de la capacidad de confiar en que Dios completará su obra a través de aquellos que le entregan su vida sin reservas. En Isaías 46:4, Dios hace una promesa para aquellos que han recorrido un largo camino en la fe: «Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». No se trata de una etapa de disminución, sino de consolidación. La seguridad ya no proviene de la fuerza física, sino de la certeza de que Dios sigue sosteniendo cada paso. El ministerio de Jesús demuestra que la preparación nunca es desperdicio. Pasó años en la carpintería antes de comenzar su obra pública. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No hubo prisa en su desarrollo, porque cada etapa tenía su propósito. La vida después de los 40 no es un tiempo de espera pasiva, sino una temporada en la que el conocimiento acumulado se convierte en una herramienta poderosa para cumplir el llamado divino. El apóstol Pablo entendió que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. En Filipenses 3:13-14 expresó: «Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta». No se trata de vivir en el pasado ni de temer al futuro, sino de caminar con la confianza de que Dios sigue guiando cada paso. Dios nunca ha limitado su obra por la edad. En Génesis 17:1, cuando Dios reafirmó su pacto con Abraham, le dijo: «Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». No importaba cuántos años habían pasado, sino la disposición de seguir caminando en fe. Lo que ha sido sembrado en los años previos ahora comienza a dar fruto. En la Escritura, el número 40 marca el cierre de un proceso y el inicio de una nueva etapa. No es un tiempo de conclusión, sino de revelación. Es el momento en el que la fe deja de ser una expectativa y se convierte en una realidad tangible. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa. Su plan sigue en marcha y cada experiencia ha sido una preparación para lo que aún está por venir. La vida, desde la perspectiva de Dios, no sigue las líneas del tiempo que la humanidad ha trazado. Lo que parece ser una cima alcanzada puede ser apenas el inicio de un ascenso más alto. A los 40 años, la percepción del mundo cambia. La mente se llena de preguntas que antes no tenían espacio y el alma empieza a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos. El desierto no dura para siempre, la prueba no es permanente y las promesas de Dios no caducan con la edad. Cuando Moisés recibió su llamado, ya había recorrido un camino extenso, suficiente para saber que su fuerza no bastaba, que su sabiduría no era suficiente, que la confianza en su propio entendimiento podía llevarlo a la ruina.
solo cuando comprendió que su poder era inútil sin la intervención divina. Estuvo listo para escuchar la voz de Dios y aceptar la misión que cambiaría la historia de Israel. La Escritura revela que la espera nunca es sin propósito. Cada etapa de la vida ha sido cuidadosamente diseñada para cumplir un propósito divino, y cuando parece que todo ya ha sido visto, aprendido o alcanzado, Dios sorprende con nuevos comienzos. Cuando Jesús pasó 40 días en el desierto, no fue un tiempo de inactividad, sino de preparación, un periodo en el que cada tentación era una oportunidad para afirmar la verdad eterna que sustentaría su ministerio. No salió debilitado de esa prueba, sino fortalecido, listo para declarar que el reino de Dios había llegado. El tiempo de Dios no se rige por la prisa humana. La impaciencia empuja a buscar atajos, a desesperarse ante la aparente tardanza de las promesas, a creer que lo que no ha sucedido ya no sucederá. Sin embargo, la Escritura deja claro que hay procesos que deben cumplirse antes de recibir la plenitud de la bendición. Abraham recibió la promesa de descendencia, pero tuvo que esperar más allá de lo humanamente lógico para ver su cumplimiento. En Génesis 21:12 declara que Sara concibió y dio a luz a su hijo en el tiempo que Dios había dicho, no cuando la fuerza de la juventud lo hacía posible, sino cuando solo un milagro podía traerlo a existencia, para que quedara claro que la promesa nunca dependió de la capacidad humana. A los 40 años, la mentalidad debe ser renovada, porque el propósito de Dios no se estanca, sino que evoluciona. Lo que antes era suficiente, ahora no lo es. Lo que antes parecía grande, ahora se ve pequeño. Lo que antes parecía seguro, ahora exige un nuevo nivel de fe. Israel no pudo entrar a la tierra prometida con la misma mentalidad con la que salió de Egipto. La esclavitud había formado hábitos de dependencia en lo visible, en lo inmediato, en lo tangible. Pero la nueva etapa exigía confiar en lo invisible, en lo que aún no se veía, en lo que solo podía sostenerse por fe. La Biblia habla de renovación, de transformación, de procesos que cambian la forma en que una persona ve su propia vida. La mente que no ha sido renovada se aferra al pasado, a lo conocido, a la idea de que el mejor tiempo quedó atrás. Sin embargo, Dios no obra en retrocesos, sino en avances. Filipenses 3:13-14 declara la actitud de quien ha entendido esta verdad. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. No se trata de negar lo vivido, sino de comprender que lo que viene es aún más significativo, que la experiencia acumulada no es el final, sino la herramienta que ahora puede ser utilizada con mayor precisión. La sabiduría adquirida no es un peso, sino una ventaja. La juventud se mueve por impulsos, por fuerza sin dirección, por ímpetu sin estrategia. La madurez, en cambio, conoce la importancia de la espera, del análisis, de la paciencia que solo se desarrolla con el tiempo. Proverbios 16:32 enseña que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La verdadera grandeza no está en la rapidez con la que se alcanza una meta, sino en la capacidad de sostenerla cuando se ha obtenido. El propósito de Dios no se desintegra con los años, sino que se afina. Lo que antes era solo una idea vaga, comienza a tomar forma con mayor claridad. El terreno ya no se pisa con incertidumbre, sino con convicción, porque las lecciones aprendidas han dejado marcas imborrables. El camino recorrido deja de ser un misterio y se convierte en una revelación de cómo cada pieza ha sido colocada en su lugar con exactitud. Salmo 37:23 dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. No hay un solo momento que haya sido inútil, ni una sola prueba que no haya servido para fortalecer lo que ahora se convierte en certeza. Dios nunca ha llamado a la inactividad. La espera no es estancamiento, sino estrategia. La paciencia no es pasividad, sino entrenamiento. Isaías 40:31 declara:
que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no desgasta, sino que renueva, no debilita, sino que fortalece, no limita, sino que prepara. La mentalidad correcta entiende que cada día es una oportunidad para seguir avanzando en el propósito. Dios no llama a detenerse en la nostalgia del pasado ni en el temor al futuro. Su llamado es a moverse, a caminar, a creer que lo mejor aún no ha sido visto. La Escritura muestra que la historia de una persona no se define por un solo momento, sino por la totalidad de su vida. Moisés no quedó definido por su error en Egipto, sino por su obediencia en el desierto. Abraham no fue recordado por su impaciencia, sino por su fe. David no fue marcado solo por su juventud, sino por la sabiduría que desarrolló en su reinado. Dios sigue escribiendo la historia. No hay una página final hasta que Él lo decide. Cada día es un nuevo capítulo. Cada temporada es una oportunidad para que lo que ha sido sembrado comience a dar fruto. Juan 15:16 afirma que Dios ha escogido a los suyos para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca. No es un llamado a la temporalidad, sino a la permanencia. No es una obra pasajera, sino una construcción eterna. Después de los 40, la visión se expande. Lo que antes parecía inalcanzable ahora se ve con otra perspectiva. Lo que antes causaba temor ahora se enfrenta con determinación. Dios no desperdicia el tiempo, sino que lo utiliza para perfeccionar su obra. Cada lección, cada caída, cada victoria ha sido parte de un plan mayor, uno que no se detiene por la edad ni por las circunstancias, sino que sigue avanzando hasta que se cumple todo lo que ha sido declarado desde el principio. Nada en Dios es tardío, nada en Él es accidental. Cada estación de la vida ha sido diseñada con precisión. No se trata de luchar contra el tiempo, sino de comprender que el tiempo está bajo la autoridad de aquel que lo creó. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. La clave no está en apresurar el proceso, sino en confiar en que Dios ha determinado el momento exacto para cada cumplimiento. A los 40, la vida no se cierra, sino que se ensancha. Lo que parecía ser el final de un ciclo puede ser solo la introducción a una nueva temporada. Dios no se limita por la edad, sino que usa cada año vivido como una base firme sobre la cual construir algo aún más grande. Lo que viene no es una sombra del pasado, sino la plenitud de lo que ha estado siendo preparado desde el principio. La vida en la perspectiva divina no es un simple transcurrir de años, sino un proceso de perfeccionamiento donde cada etapa tiene un propósito claro. Al llegar a los 40, muchas cosas que antes parecían urgentes pierden su peso y lo que antes parecía distante empieza a tomar forma con claridad. El tiempo ya no se percibe como una carrera, sino como un instrumento en las manos de Dios, donde cada acontecimiento ha sido dispuesto para llevar a su pueblo a la madurez y a la plenitud de su propósito. La Escritura revela que los planes de Dios se cumplen en su tiempo perfecto, sin apresurarse ni retrasarse. La impaciencia humana muchas veces lleva a pensar que lo que no ha ocurrido en cierta etapa de la vida ya no sucederá. Pero Dios no opera bajo esas limitaciones. En Isaías 55, versículos 8 a 9, se declara que sus pensamientos y caminos son más altos que los del hombre, demostrando que lo que parece tardanza en realidad es precisión divina. Cada experiencia acumulada, cada lección aprendida, cada puerta cerrada ha sido parte de un diseño mayor que solo puede comprenderse cuando la fe reemplaza la ansiedad y la dependencia de Dios se vuelve absoluta. Cuando Moisés llegó al monte Horeb, su vida había cambiado drásticamente desde el tiempo en que vivía como príncipe en Egipto. En su juventud había intentado tomar justicia con sus propias manos, creyendo que su fuerza y posición eran suficientes para liberar a su pueblo. Sin embargo,
Dios lo llevó a un proceso de transformación que duró 40 años en el desierto. Solo después de esta preparación, cuando ya no dependía de su capacidad, sino de la dirección de Dios, fue llamado a guiar a Israel hacia la libertad. Éxodo 3:12 muestra la clave de su éxito. Ve, porque yo estaré contigo. No era su experiencia, su edad, ni su pasado lo que determinaba su futuro, sino la presencia de Dios que lo respaldaba. La espera nunca es un tiempo perdido cuando está bajo la voluntad de Dios. La paciencia no es simplemente la capacidad de soportar el paso del tiempo, sino la confianza en que cada estación tiene su razón de ser. Abraham tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de la promesa, pero Romanos 4:20-21 dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. La fe madura no exige señales inmediatas ni pruebas tangibles, sino que descansa en la certeza de que Dios siempre cumple lo que ha dicho. A los 40, la perspectiva cambia. Ya no es suficiente avanzar por impulso o tomar decisiones basadas en emociones pasajeras. La madurez trae consigo el discernimiento para reconocer lo que es verdaderamente valioso y lo que solo es temporal. En Eclesiastés 3:1, la Escritura afirma que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La comprensión de esta verdad libera de la presión de competir con los ritmos del mundo y permite caminar con la seguridad de que cada paso ha sido trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El proceso de formación no es accidental. Dios usa cada circunstancia para moldear el carácter de aquellos que han sido llamados a cumplir un propósito mayor. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, no porque Dios no pudiera llevarlos directamente a la tierra prometida, sino porque necesitaban ser transformados antes de recibir la herencia. En Deuteronomio 8:12 explica que ese tiempo sirvió para humillarlos, probarlos y conocer lo que había en su corazón. No era un castigo, sino una preparación. Dios no solo quería llevarlos a una nueva tierra, sino convertirlos en una nación capaz de sostener la bendición sin caer en la idolatría y el orgullo. El crecimiento espiritual no se detiene en un punto específico de la vida. No hay una edad en la que una persona deje de aprender o de ser usada por Dios de nuevas maneras. Salmo 92:14 declara que aquellos que están plantados en la casa del Señor, aún en su vejez darán fruto, estarán vigorosos y lozanos. En el reino de Dios, la experiencia no es un peso, sino una herramienta con la que se construye el futuro. La juventud puede ser un tiempo de siembra, pero la madurez es el tiempo de cosecha, donde todo lo que ha sido sembrado con esfuerzo comienza a dar fruto en abundancia. Jesús enseñó que aquellos que permanecen en Él llevan mucho fruto. En Juan 15:5 dejó claro que sin Él nada se puede hacer. La vida después de los 40 no es un periodo de declive, sino un tiempo donde la dependencia de Dios se vuelve más profunda y la conexión con su propósito se fortalece. La madurez trae consigo la capacidad de entender que el éxito no se mide en logros terrenales, sino en la obediencia a la voluntad divina. La fuerza de un creyente no está en la rapidez con la que avanza, sino en la constancia con la que permanece firme en su fe. Hebreos 10:36 afirma que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, se reciba la promesa. No se trata de apresurarse ni de temer al futuro, sino de confiar en que lo que ha sido prometido se cumplirá en el tiempo exacto. La Escritura muestra que Dios llama a sus siervos en distintos momentos de su vida, pero siempre en el tiempo preciso. Moisés fue llamado en la madurez, David fue ungido en su juventud, pero pasó años antes de llegar al trono. Pablo tuvo su encuentro con Cristo después de haber perseguido a la iglesia. Cada uno de ellos fue formado en secreto antes de ser manifestado en público. En el 1 Pedro 5:6 se enseña que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios será exaltado a su debido tiempo.
La exaltación no es inmediata, sino que llega cuando Dios ha determinado que el corazón está listo para sostener la responsabilidad que conlleva. A los 40, la certeza de que Dios sigue teniendo planes se vuelve más clara. El temor a perder oportunidades se desvanece cuando se comprende que cada paso ha sido dirigido por la soberanía divina. Proverbios 16:9 dice que el hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. No hay error que pueda frustrar el propósito de Dios, ni obstáculo que pueda impedir el cumplimiento de su voluntad. La plenitud no se encuentra en la cantidad de años vividos, sino en la calidad de la relación con Dios. En Salmo 90:12 se ora para que el Señor enseñe a contar los días de manera que se traiga al corazón sabiduría. No se trata de contar el tiempo, sino de aprovecharlo con discernimiento, entendiendo que cada día es una oportunidad para caminar en la dirección correcta. La mentalidad correcta ve los años no como una carga, sino como una bendición. La Escritura presenta la vejez no como una debilidad, sino como un símbolo de sabiduría y honor. En Proverbios 20:29 se afirma que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. La madurez trae consigo la capacidad de ver la vida con una perspectiva más amplia, de entender que lo que antes parecía una crisis era solo un paso hacia algo mayor, que lo que antes parecía un fracaso en realidad era una redirección hacia el verdadero propósito. Dios no ha terminado su obra. La vida después de los 40 no es una sombra de lo que fue, sino la revelación de lo que siempre ha estado en su plan. Efesios 2:10 enseña que cada persona ha sido creada en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano. La obra ya ha sido trazada, el camino ya ha sido establecido y cada experiencia ha sido parte de un diseño mayor que sigue desarrollándose con precisión. No hay pérdida en los planes de Dios. Cada año vivido, cada prueba superada, cada decisión tomada ha sido parte de un entrenamiento divino. La edad no limita el llamado, sino que lo fortalece. Dios no mide la vida en décadas, sino en cumplimiento de propósito. Y cuando Él determina que es tiempo de moverse a una nueva temporada, lo hace sin importar lo que la mente humana pueda pensar. La vida, cuando es guiada por Dios, no se define por la edad, sino por el cumplimiento de su propósito. Llegar a los 40 no es el final de un camino, sino el inicio de una etapa donde la visión se aclara y el peso de las experiencias cobra un sentido más profundo. La Escritura no presenta este tiempo como un declive, sino como una consolidación, una temporada en la que lo sembrado empieza a dar fruto y lo aprendido se convierte en sabiduría aplicada. Dios siempre ha trabajado en ciclos de preparación y manifestación. En cada historia bíblica donde el número 40 aparece, hay una transformación evidente. No es un simple número, sino un periodo de formación que lleva a la plenitud de lo que ha sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, enfrentando pruebas que no solo afirmaron su identidad, sino que lo prepararon para caminar en la autoridad con la que cambiaría la historia. No salió de ese tiempo debilitado, sino fortalecido, listo para manifestar el reino con poder y dirección. El propósito de Dios no se detiene ni se ve limitado por la percepción humana del tiempo. Abraham recibió la promesa de ser padre de una gran nación cuando la lógica decía que ya era demasiado tarde. Pero la Escritura es clara en mostrar que la fe no se fundamenta en lo que los ojos pueden ver, sino en la certeza de que Dios es fiel. Romanos 4, 19, 21 describen que Abraham no se debilitó al considerar su propia condición ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios cumpliría su palabra. La madurez no significa conformidad, sino una fe inquebrantable que entiende que la fidelidad de Dios no depende de circunstancias externas,
Cuando Moisés fue llamado en la zarza ardiente, ya había vivido lo suficiente para conocer la diferencia entre actuar por impulso y actuar bajo la dirección divina. En su juventud, creyó que podía ser el libertador de Israel con sus propias fuerzas, pero solo cuando fue quebrantado en el desierto, entendió que la verdadera autoridad no proviene del esfuerzo humano, sino de la presencia de Dios. Éxodo 3:12 revela la clave de su llamado: yo estaré contigo. Su edad no era un impedimento, su pasado no lo descalificaba, porque lo que determinaba su destino no era su capacidad, sino el respaldo divino. La vida después de los 40 no es un tiempo de espera pasiva, sino un periodo en el que lo que ha sido sembrado empieza a dar fruto con mayor fuerza. La paciencia que ha sido formada en los años previos se convierte en la herramienta que permite sostener la bendición sin caer en la inestabilidad de los impulsos. Hebreos 10:36 dice que es necesaria la paciencia para recibir la promesa después de haber hecho la voluntad de Dios. Lo que antes parecía tardanza se entiende ahora como preparación. Lo que antes generaba frustración ahora se ve como parte de un plan meticulosamente diseñado. La Escritura enseña que Dios no deja su obra inconclusa. En Filipenses 1:6 se afirma que aquel que comenzó la buena obra en sus hijos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay errores en sus planes, no hay caminos desperdiciados, no hay experiencias que no hayan servido para fortalecer el carácter de quienes han sido llamados conforme a su propósito. La plenitud no se encuentra en los logros externos, sino en la certeza de que cada día está alineado con la voluntad del Padre. En la vida de David se ve como Dios no acelera los procesos, sino que los cumple en su tiempo perfecto. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Pasó años en preparación, enfrentando desafíos que moldearon su liderazgo y su relación con Dios. Salmo 78:72 declara que los apacentó con la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. La madurez no solo se mide en el tiempo transcurrido, sino en la capacidad de gobernar con justicia, de caminar con humildad y de sostener el propósito con fidelidad. El pueblo de Israel tuvo que atravesar 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, no porque Dios no pudiera llevarlos de inmediato, sino porque necesitaban ser transformados antes de recibir la herencia. Deuteronomio 8:2 explica que ese tiempo fue para probar lo que había en su corazón, para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No era una demora sin sentido, sino un proceso necesario para que no repitieran los errores del pasado cuando llegara el momento de poseer la promesa. El tiempo no define el llamado, la edad no limita la obra de Dios, porque su propósito trasciende cualquier medida humana. Job 12:12 afirma que en los ancianos está la ciencia y en la larga vida la inteligencia. La madurez es un tesoro en el reino de Dios, porque trae consigo discernimiento, estabilidad y una fe refinada que no se mueve por emociones pasajeras, sino por la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Jesús enseñó que el fruto no se da de inmediato, sino en su debido tiempo. En Juan 15:16 declaró que Él ha escogido a los suyos para que lleven fruto y que su fruto permanezca. La vida después de los 40 es un tiempo donde la siembra empieza a manifestarse en cosecha, donde lo aprendido se convierte en testimonio, donde la experiencia se transforma en herramientas que pueden ser usadas con mayor efectividad para cumplir el propósito divino. La fortaleza en el reino de Dios no se basa en la juventud, sino en la dependencia de su presencia. Isaías 40:31 enseña que los que esperan en Jehová renuevan sus fuerzas, levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. No es la energía humana lo que sostiene el propósito,
sino la gracia de Dios que capacita a aquellos que han aprendido a confiar en su dirección. Cuando Caleb llegó a los 85 años, no vio su edad como un impedimento, sino como una confirmación de que aún tenía fuerzas para recibir lo que Dios le había prometido. En Josué 14:11 declaró: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. No se aferró al pasado, no se lamentó por los años transcurridos, sino que reclamó con fe lo que sabía que Dios le había reservado. El propósito de Dios no tiene fecha de caducidad. En Efesios 2:10 se afirma que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay un solo día que esté fuera de su plan. No hay un solo momento que haya sido desperdiciado, porque cada paso ha sido dirigido por su soberanía. A los 40, la vida no se ralentiza, sino que cobra un nuevo significado. Lo que antes parecía incierto ahora tiene propósito. Lo que antes generaba ansiedad ahora se entiende como parte de un proceso divino. La fe no se basa en lo que se ha logrado, sino en la confianza de que lo mejor aún está por manifestarse. Dios sigue escribiendo la historia, sigue abriendo caminos, sigue cumpliendo promesas. No hay retroceso en su plan, no hay estancamiento en su propósito. Cada día es una nueva oportunidad para caminar en su voluntad, para abrazar el llamado con determinación, para entender que la edad no define la capacidad, sino la disposición del corazón. Dios no ha terminado su obra, no ha detenido su propósito, no ha cerrado la puerta a nuevas temporadas. Lo que ha sido formado en los años previos ahora se convierte en la base sobre la cual se edifica lo que está por venir. Su tiempo es perfecto, su plan es inquebrantable y su propósito sigue avanzando sin interrupciones. La vida en las manos de Dios nunca es una repetición de lo mismo, sino un constante avance hacia una plenitud mayor. Llegar a los 40 no es detenerse a medir el tiempo que ha pasado, sino aprender a interpretar lo que Dios está haciendo en este preciso momento. La madurez no es solo una acumulación de años, sino un despertar a realidades espirituales que antes pasaban desapercibidas. No es el fin de una etapa, sino la apertura de una visión más amplia, donde las decisiones ya no se toman basadas en impulsos, sino en la certeza de que cada paso tiene un propósito divino. Dios nunca ha limitado su obra a una edad específica. En su reino, la relevancia no se mide en años, sino en disposición. La Escritura muestra que los tiempos de Dios no dependen de lo que el mundo considera una temporada de mayor productividad. Aquello que muchos ven como el punto de descenso, Dios lo usa como el punto de mayor impacto. La fe madura entiende que la verdadera fortaleza no está en la rapidez con la que se alcanzan los sueños, sino en la consistencia con la que se permanece firme en la voluntad de Dios. El enemigo ha tratado de imponer una mentalidad de agotamiento, de desgaste, de resignación ante el paso del tiempo, pero Dios dice todo lo contrario. Cuando una etapa parece cerrarse, es porque otra más grande está a punto de abrirse. Lo que antes era solo preparación, ahora se convierte en manifestación. Cada batalla ganada, cada lección aprendida, cada proceso superado ha sido parte de un entrenamiento divino para lo que está por venir. El llamado de Dios no caduca. Su propósito no tiene fecha de vencimiento. La visión que Él ha puesto en sus hijos no es algo pasajero, sino un diseño eterno que sigue desarrollándose en cada estación de la vida. La edad no es una limitación para la fe, sino una herramienta que Dios usa para refinar la perspectiva, para eliminar lo que es superficial y dejar solo lo que es verdaderamente valioso. Dios está llevando a su pueblo a una dimensión de mayor entendimiento. La manera de ver la vida cambia cuando se comprende que no se está contando el tiempo que queda, sino el impacto que se está dejando. La verdadera medida del éxito
no es cuánto se ha acumulado, sino cuánto se ha sembrado en el reino de Dios. La plenitud no es un destino, sino una forma de caminar, una certeza de que cada día sigue siendo una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse de nuevas maneras. El propósito no termina cuando se alcanza un punto de estabilidad, sino cuando Dios ha cumplido todo lo que ha determinado. Y mientras haya aliento en los pulmones, significa que todavía hay más por hacer, más por aprender, más por experimentar en su presencia. Porque con Dios, lo mejor nunca queda en el pasado. Lo mejor siempre está por venir.